Evita el contacto con personas con síntomas de gripe o resfriado. Al toser o estornudar, cubre boca y nariz con la parte interior del codo o con un pañuelo desechable. Si estás enfermo, no salgas de casa. Limpia y desinfecta objetos y superficies. Llama a la línea especial de atención y dudas 800 00 44 800. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Matemáticas. Ecuaciones y problemas. Que las alumnas y los alumnos identifiquen diferentes métodos para la solución de ecuaciones cuadráticas. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Por favor, revisen que tengan a la mano todos sus materiales y si no, vayan por ellos. Antes de iniciar, queremos destacar que la contingencia que actualmente transitamos nos ha llevado a explorar una nueva forma de aprender, de enseñar y de compartir con nuestras familias. Así que aprovechemos este proceso para colaborar y practicar la tolerancia. Tengan presente que deben reforzar todos sus aprendizajes y que para ello pueden compartirlos con sus familias a fin de que las y los apoyen día a día, ya sea para que repasen algún tema o para que realicen alguno de los ejercicios prácticos que se les asignen. Así es, están viviendo momentos en los cuales no pueden asistir a sus escuelas. Por ello, la Secretaría de Educación Pública ha creado Aprende en Casa, una estrategia que les permite continuar con sus estudios desde sus hogares, para que les sea más fácil adaptarse a esta nueva forma de aprender. Es muy importante que sean disciplinadas y disciplinados, que organicen sus horarios y sus actividades y que destinen un tiempo específico para continuar avanzando en sus aprendizajes y lecciones. Es muy importante que en cada sesión preparen y enriquezcan sus carpetas de experiencias. Les recomendamos que conforme aborden cada uno de los temas, anoten las ideas principales que vayan identificando y las preguntas que les vayan surgiendo. Y que, claro, incluyan toda esta información en dichas carpetas. Bueno, seguramente ahora ya tienen listos todos sus materiales para estudiar, así que pueden comenzar. Para entrar en materia, revisarán un tema que han tenido muy presente desde el primer grado de secundaria, que es la resolución de ecuaciones lineales. Sin embargo, en este grado profundizarán en el estudio de las ecuaciones cuadráticas y aprenderán a desarrollar diferentes tipos y métodos para darles una solución. En principio, han de saber que desde hace más de 3.500 años se han planteado problemas y resuelto ecuaciones, las cuales, como seguramente recordarán, pueden ser de primer o segundo grado. Ahora, para conocer los diferentes tipos de ecuaciones de segundo grado, los y las invitamos a ver el siguiente video, el cual se titula Tipos de ecuaciones cuadráticas. Regresamos en unos minutos. Las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas se clasifican en puras, mixtas y completas. La diferencia entre cada una de ellas es: las ecuaciones puras tienen un término con la variable al cuadrado más un término constante. Por ejemplo, x al cuadrado menos 4 es igual a 0, o 3x al cuadrado menos 5 es igual a 10. A pesar de tener dos números, son constantes y se puede mandar de un lado de la ecuación dejando de un lado el término con la variable al cuadrado y del otro solo la parte constante o numérica. Para resolver una ecuación cuadrática pura, se recomienda despejar la incógnita que está al cuadrado o utilizar la fórmula general, aunque es un poco más complicada de resolver por este camino. Con las ecuaciones cuadráticas mixtas, al tener una ecuación cuadrática ya simplificada, únicamente tendrá el término con la variable al cuadrado y el término con la variable lineal. Estos términos van a estar igual a 0. Por ejemplo, se tiene x al cuadrado más 9x igual a 0,
o pueden existir otras ecuaciones donde no están simplificadas. En este último ejemplo se encuentran dos términos semejantes con la incógnita al cuadrado y otros dos términos semejantes con la incógnita lineal. Así que al momento de simplificar, quedará un término con la incógnita al cuadrado y otro con la incógnita lineal. Los métodos recomendados para resolver una ecuación cuadrática mixta son la factorización y, si no se puede o es complicado, se puede utilizar la fórmula general. Finalmente, las ecuaciones cuadráticas completas son aquellas que al momento que ya se tenga la ecuación simplificada tendrán un término con la incógnita al cuadrado, un término con incógnita lineal y una constante. Todo esto igual a 0. Por ejemplo, x al cuadrado más 5x más 6 igual a 0. O 6x al cuadrado más 7x menos 5 igual a 0. Para resolver las ecuaciones cuadráticas completas, se recomienda empezar por su factorización. Si no es posible, se intenta con el método de trinomio cuadrado perfecto, y si son complicados o no es posible por los métodos anteriores, se recomienda utilizar la fórmula general, que siempre resuelve cualquier tipo de ecuación cuadrática. Muy bien, gracias a este video, ahora tienen una idea general de la resolución de ecuaciones de segundo grado. Así es, ya conocieron los métodos de despeje, factorización, trinomio cuadrado perfecto y fórmula general. Ahora, a través del siguiente video, profundizarán en los métodos que les permitirán resolver una ecuación cuadrática. Desde hace más de 3.500 años, se han planteado problemas y resuelto ecuaciones. Al descifrar antiguos escritos babilonios y egipcios, se han encontrado problemas matemáticos, así como sus soluciones. Hoy continuaremos con el estudio y la resolución de las ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones son igualdades que contienen una o más incógnitas. Estas expresiones son algunos ejemplos de ecuaciones. Mientras que estas otras no lo son, ya que no hay signo de igualdad, o bien no hay incógnita en ellas. La solución de una ecuación con una incógnita es un número tal que, sustituido en el lugar de la incógnita y efectuadas las operaciones correspondientes, satisface la igualdad. Por ejemplo, verifiquemos que un medio es solución de esta ecuación. Efectivamente, x igual a un medio satisface a la ecuación. Veamos ahora algunos problemas que requieren plantear y resolver una ecuación de segundo grado. Les tengo un problema, a ver si lo pueden resolver. El domingo fui al cumpleaños de mi primo. Todos los primos nos saludamos de mano. Y el número de apretones de mano que hubo fue de 66. ¿Cuántos primos fuimos a la fiesta? Si x representa el número de personas que fueron a la fiesta, el número de saludos se calcula con la expresión x por x menos 1 entre 2. Vale la pena dar una justificación, ya que una persona no se saluda a sí misma. X menos 1 representa el número de personas que cada persona saludó. Entonces, dado que hay X personas, el número de saludos es X por X menos 1. Cuando una persona da la mano a otra, esta también da la mano a la primera. Por ello, estos dos saludos deben tomarse en cuenta solo una vez. Por eso es que se divide entre 2. De acuerdo con el dato del problema, se contaron 66 saludos. Tratemos de resolver la ecuación. Pasemos el 2, que divide el lado izquierdo, al lado derecho multiplicando.
Como x y x menos 1 son números consecutivos, busquemos dos números consecutivos cuyo producto sea 132. Así, encontramos que x igual a 12 es la solución que buscamos. Es decir, el número de primos que estuvieron en la fiesta fue de 12. La ecuación del problema anterior es de segundo grado. ¿Por qué? Observa. Efectivamente, aparece un término con exponente igual a 2. La ecuación está escrita en la forma general. Veremos enseguida cómo resolver ecuaciones de segundo grado cuando se presentan en su forma general, usando el método de factorización. ¿Qué es la forma general? Una ecuación de segundo grado se expresa en su forma general cuando se escribe de esta manera: a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Las letras a, b y c representan números reales, ya sean positivos o negativos. X, por supuesto, representa la incógnita, es decir, el valor a encontrar cuando se resuelva la ecuación. A manera de ejemplo, resolvamos esta ecuación. En este caso, a es igual a 1, b es igual a menos 11 y c es igual a menos 26. Observa que el lado izquierdo de la ecuación es un trinomio cuadrado. Recuerda que factorizarlo significa escribirlo como el producto de dos factores. Para saber cuáles son estos números, tomaremos el valor absoluto del término independiente y encontraremos sus divisores. Vamos a escoger las parejas de divisores cuyo producto sea igual a 26. En cada pareja de divisores se le asigna a cada número los dos signos posibles. En un conjunto de parejas se selecciona exclusivamente aquellas cuyos números multiplicados den como resultado menos 26. Luego, hay que seleccionar aquellas cuya suma sea igual al coeficiente del término en x, es decir, a menos 11. Menos 13 y 2 son los números que buscamos. Comprobemos que la factorización es correcta. Efectivamente, las expresiones son iguales. Volvamos a la ecuación. En vez del trinomio, escribamos el producto de factores encontrado. Recordemos que, si el producto de dos números es 0, necesariamente al menos uno de los factores tiene que ser 0. Por esta propiedad, tenemos que x menos 13 es igual a 0, o bien x más 2 es igual a 0. De estas ecuaciones despejamos a x y obtenemos las dos soluciones de la ecuación: x1 igual a 13 y x2 igual a menos 2. Verifiquemos que ambas soluciones son correctas. Para x1 igual a 13,
La ecuación se satisface. Al igual que para x2 igual a menos 2. Por lo tanto, 13 y menos 2 son las dos soluciones de la ecuación. Hemos resuelto una ecuación de segundo grado por el método de factorización. Resolvamos ahora el siguiente problema. Un campesino desea comprar un terreno de forma rectangular. Él tiene exclusivamente dos datos: el perímetro, que mide 70 metros, y el área, que mide 300 metros cuadrados. Quiere determinar el ancho y el largo del terreno. Llamemos x a la medida del largo y y a la medida del ancho del terreno. El perímetro del rectángulo es igual a 2 veces la suma de x y y. Y sabemos que el perímetro mide 70 metros. Por otro lado, el área del rectángulo es igual a x por y. Y sabemos que el área mide 300 metros cuadrados. De este modo tenemos dos ecuaciones. La ecuación 1 para el perímetro y la ecuación 2 para el área del rectángulo. Despejemos a y de la ecuación 1. Simplifiquemos la expresión del lado derecho de la igualdad. Así, y es igual a 35 menos x. Sustituyamos el valor de y en la ecuación 2. Ahora, realicemos las operaciones necesarias para escribirla como una ecuación de segundo grado, en su forma general. Esta será nuestra ecuación a resolver, por factorización. Tomemos el término independiente, 300, y calculemos sus divisores, considerando únicamente aquellas parejas cuyo producto es 300. Ahora identifiquemos la pareja de números, con diferentes signos, cuyo producto sea 300 y cuya suma sea menos 35. En este caso, los números son menos 20 y menos 15. La factorización de la ecuación 3 queda así. Y sus soluciones son 20 y 15. Por lo que las medidas del terreno deben ser 20 metros de largo y 15 metros de ancho. En resumen, una ecuación de segundo grado expresada en su forma general es un trinomio cuadrado igualado a 0, que si puede factorizarse para llegar a una expresión x más p por x más q igual a 0, sus dos soluciones se obtienen al resolver por separado x más p igual a 0 y x más q igual a 0. ¡Hasta la próxima! Con esto concluye el tema de esta sesión, alusivo a la resolución de ecuaciones cuadráticas. ¿Qué tipo de ecuaciones identificaron? ¿Pueden repasar en su mente el procedimiento para resolver una ecuación cuadrática? Les recomendamos que escriban los pasos para resolver una ecuación cuadrática por el método que más les haya interesado o que se les facilite más.
y que lo pongan en práctica por su cuenta con alguna ecuación que hayan visto en este video. Incluso, ¿por qué no hacen algún tipo de juego con su familia, tratando de resolver una ecuación? Podría ser interesante saber quién lo hace mejor y así también poner en práctica su agilidad mental. Recuerden anotar sus procedimientos y guardarlos en sus carpetas de experiencias para que cuando regresen a sus escuelas puedan compartir lo que han aprendido con sus docentes y sus compañeras y compañeros de clase. Tengan presente que compartir es una acción que les permitirá reforzar lo que han aprendido. Recuerden también que además de aprender, es importante que cuiden y fortalezcan su salud física y mental. Y para ello, deben alimentarse bien y hacer ejercicio diariamente. Los invitamos a que continúen con nosotros en la programación de Aprende en Casa, una nueva forma de compartir enseñanzas y aprendizajes y de avanzar en sus procesos educativos. ¡Hasta pronto! Acompáñanos a ver los programas de Aprende en Casa para secundaria que hemos preparado para ti, y si quieres saber más de la asignatura de matemáticas, puedes consultar la página de televisión educativa que está en la pantalla. El coronavirus te toma calcuiste, si calcuiste, vamos calcuiste. Ñepa coronavirus ticoda corona sendeket pawan. Te istam ista osayuda se dan calcuy, pisk puyas pavuda isto se ne windam, wa que muso chekan wahkia te is windam. Hi chaiba permis yomois, muspa kyotsowa te vit, y calcubik, uka kaiba siso motoskiba y se calcuy, muspa hormoka, osika shutpa wa muhanzoyayo. China unde isto kiahabo de coronavirus calcuy. Nyaya pava COVID-19, y se limit quedo y que nena somodam te une cosidam el calcul sit calcul se indiquet pavo te mochidam puntam yomodam ni bustiapa piscoyis ejuis cobactoyais ucahomo capate calcul dinam de musi sawa postoyabo el calcul supa iswa ni maku yemuchtema ya muspa de yastama uts wa de sabun jeunka wa hana postun dos como Wahanan do miyaho te punda mi moda mi etubes sist calcul ehu calcul wa gehana kai hasta shutpa wa que ni que ni windam wa anzukta tide sah machesta bate angimi favores desde hinden buktame de coronavirus calcul. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa.
Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Historia. El neoliberalismo en México. Reflexionar sobre las diferentes causas de los problemas económicos en México y la relación con el modelo económico neoliberal. Hola, ¿cómo han estado? Les damos la bienvenida nuevamente con los mejores deseos para ustedes y sus familias allá en casa. Debido a la contingencia por la que estamos atravesando, la Secretaría de Educación Pública ofrece la estrategia educativa Aprende en Casa, con la que se han abierto otras formas de estudio y de comunicación con ustedes, los y las estudiantes. Nos da mucho gusto encontrarnos en esta sesión de Historia Tercer Grado para hablar sobre una de las problemáticas más importantes que existen en México, la económica. ¿Qué opinas sobre eso? Que son varias las causas por las que México enfrenta problemas económicos. Para entenderlas tenemos que identificar la situación de México en la década de los 80, porque en esa época se estableció un sistema económico llamado neoliberal. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo surgió? ¿Te parece si vemos este video para darnos una idea de qué es el neoliberalismo y cuáles fueron las razones por las que este nuevo modelo se instauró en nuestro país? El neoliberalismo, el así llamado neoliberalismo, es un fenómeno mundial. No es una cuestión mexicana, tampoco creo que sea una opción, haya sido una decisión, ahora vamos a ser neoliberales como antes no lo éramos. En los últimos 30 años México dejó de crecer a las tasas de las más altas del mundo y empezó a declinar su tasa de crecimiento. Eso es muy importante porque permitió que se consolidara un proceso anterior que tenía que ver con la urbanización. En los últimos 30 años México se hizo definitivamente un país predominantemente urbano. En esa transformación de una sociedad rural a una urbana, destaca otro fenómeno demográfico muy importante. Se trata de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. No podemos entender al México contemporáneo si no consideramos con toda claridad esa incorporación tremenda de las mujeres al mercado de trabajo. El segundo proceso, después de la cuestión demográfica, se refiere a un quiebre del modelo de desarrollo económico. En los últimos 30 años, México vivió una transformación económica tremenda. Quedó atrás un periodo muy importante conocido, mejor dicho, como el milagro mexicano. Ese milagro mexicano significó altísimas tasas de crecimiento económico, de empleo, de mejoramiento de las condiciones de vida, el de 1935 a 1982. De 1982 para acá tenemos otra manera de organizar la economía que ha significado un crecimiento mucho más bajo y problemas muy severos en cuanto a la distribución del ingreso. A partir de los años 70, las crisis económicas del país fueron recurrentes. Esto fue repercutiendo cada vez más en los ingresos y forma de vida de las clases bajas y medias. Con la crisis económica de 1982, el escenario quedó abierto para la implementación de un nuevo modelo económico, el neoliberal. Hasta antes de ese año, la política económica del gobierno se había basado en el mercado interno y en el proteccionismo de la industria nacional. Entre 1970 y 1982, el Estado mexicano controlaba la economía y los recursos del país. Pero luego de la crisis de 1982 y ante la falta de recursos, el gobierno dio un giro al modelo económico.
Las empresas que hasta entonces pertenecían al Estado se privatizaron. Asimismo, empresas extranjeras comenzaron a participar en diversas actividades económicas y algunos sectores de la economía, hasta entonces cerrado a otros países, se abrió. Fue así como México adoptó el modelo económico neoliberal. Para entenderlo mejor habría que considerar que en 1973 llega a su fin lo que algunos historiadores han llamado la edad de oro del capitalismo, que empieza después de la Segunda Guerra y termina en 1973. En ese año surge el conflicto petrolero, los precios del petróleo a nivel mundial aumentan muchísimo, pero en general lo que produjo eso fue un decrecimiento de la tasa de desarrollo económico en el mundo, no nada más en México. ¿Cómo se enfrentó esa situación en México? Durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo, entre 1970 y 1982, el intento fue que el gobierno, mediante la expansión del gasto público, es decir, gastar más de parte del gobierno, se podría enfrentar esa crisis. De ahí que se endeudara muchísimo el país. Si uno piensa que en 1966 la deuda externa de México no llegaba a los 2,000 millones de dólares, no puede uno más que sorprenderse de que en 1982 esa deuda ya estuviera cerca de los 59,000 millones de dólares. Fue la apuesta por el crecimiento económico. Nunca los mexicanos, mayor número de mexicanos vivió mejor que en esos años, ¿sí? En términos de salarios reales, en términos de empleo y en términos de posibilidades de educación. Pero el costo fue tremendo. El costo fue una deuda externa que ya para 1982 fue impagable, ya no se pudo pagar. Y después de eso vino lo que se menciona como, lo que se conoce como el neoliberalismo. El balance en términos de la riqueza mexicana no es nada halagüeño con el neoliberalismo. La concentración del ingreso ha aumentado. México es un país mucho más desigual que en 1982. Las esperanzas de empleo también son mucho menores que en 1982 y en suma tenemos un crecimiento económico mucho menor, de alrededor de 1 o 2%, que no se compara con el 6 o 7% que teníamos en aquella época. Entonces, la crisis de 1982 fue una de las razones por las que México adoptó ese nuevo modelo económico. Sí, porque en el país estaban ocurriendo cambios en materia económica. Vino la crisis, aumentó la deuda externa y la población perdió poder adquisitivo por la alta inflación. ¿Cómo creen que se fue implementando el modelo neoliberal en nuestro país? ¿Saben qué países ya lo habían establecido? ¿Quiénes lograron instaurarlo en México? ¿En qué áreas impactó? Veamos el siguiente video que nos aportará más información. A mediados de la década de 1970, el modelo económico hasta entonces predominante, el keynesianismo, que planteaba la necesidad del Estado de intervenir en la economía en tiempos de crisis, demostró ser obsoleto luego de la crisis mundial de 1973. Fue entonces cuando las teorías económicas neoliberales, que habían surgido como crítica al modelo keynesiano, comenzaron a ser aceptadas y, a principios de la década de 1980, comenzaron a ser implementadas en los Estados Unidos de América y la Gran Bretaña. Ya en Latinoamérica había la experiencia de Chile que, a finales de la década de 1970, implementó las teorías neoliberales con cierto éxito. A mediados de la década de 1980, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ejercieron presión para que los países en vías de desarrollo, incluyendo México, adoptaran medidas neoliberales como condición para prestarles dinero. De este modo, nuestro país transitó hacia el modelo neoliberal durante la segunda mitad de la década de los 80s. Si bien en la parte económica el neoliberalismo dejó muchísimo que desear, en otros aspectos como el de la apertura a nuevas ideas, creo que sí nos hemos beneficiado con la apertura al mundo.
trata, en términos muy amplios, de reducir el papel que tiene el Estado en la economía y de darle más importancia a los actores económicos privados. Ello llevó en su momento en México, en los años 80, a que se privatizaran las grandes empresas públicas, Teléfonos de México, por ejemplo. Luego, durante el sexenio de Salinas, se privatiza, lo mismo los bancos. También es importantísimo este término para explicar una política que busca reducir el déficit en el presupuesto, lo cual es importante porque el gobierno tiene menos recursos que gastar. En suma, se habla de políticas que estuvieron de moda y que impactaron y transformaron el mundo, y México incluido, en los años 80 y 90, y que consistió en esta reducción en el tamaño del Estado. Como parte de las políticas de ajuste estructural, uno de los objetivos es reducir al mínimo la inflación para que se mantengan unas tasas de cambio adecuadas y para que pueda haber comercio internacional, porque otro de los principios de la revolución neoliberal fue acabar con unas fronteras que había para evitar que la competencia internacional. En el momento en el que viene esta revolución, se bajan las tarifas, los impuestos que se cobran a los bienes, al maíz, por ejemplo, al frijol, que ahora entran libremente al mercado mexicano, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá. Pero las consecuencias fueron tan terribles para un buen número de países que, a raíz de la crisis que se desata en el mundo en septiembre del 2008, octubre, entonces empiezan ya a cambiar y a darse cuenta que la economía debe estar regulada por el Estado, por el gobierno. Dicho esto, el neoliberalismo está siendo revisado y está siendo transformado porque se acepta ahora que el Estado sí tiene un papel que jugar en la conducción de la economía. Gran parte de la teoría económica neoliberal fue desarrollada por el economista norteamericano Milton Friedman. A mediados de la década de 1970, Friedman era uno de los economistas más importantes y respetados del mundo y fue en la Universidad de Chicago donde difundió sus ideas neoliberales. Friedman tuvo una gran influencia no solo en los Estados Unidos de América y demás países del primer mundo, sino también en Latinoamérica, debido a que muchos economistas latinoamericanos fueron a estudiar con Friedman a la Universidad de Chicago. A los alumnos de Friedman que luego regresaron a sus países se les llamó Chicago Boys. En México, desde 1979, uno de los Chicago Boys mexicanos invitó a uno de los socios de Friedman a asesorar la reforma fiscal. Además de esto, el neoliberalismo fue adoptado por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y fueron estos quienes lo impusieron a los países que requerían de ayuda financiera, como fue el caso de México. De este modo, al igual que en el resto del bloque occidental, el neoliberalismo fue penetrando en las esferas de la política y la economía mexicana. ¿Te fijaste en qué cambió la visión sobre la participación del Estado en la economía? Sí, en el keynesianismo se busca un Estado que impulse el empleo y participe activamente en la economía, pero en el neoliberalismo el Estado solo debe garantizar a la iniciativa privada las condiciones necesarias para que ella invierta y se generen empleos. Exactamente, y México, al igual que otras naciones, se vio presionado a ingresar a este modelo por los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, se tuvieron que hacer cambios en materia política y económica. Hay que identificar también los aspectos positivos de este modelo, como la apertura a otros mercados y el intercambio comercial entre naciones. ¡Claro! Y si quieren conocer más sobre los efectos que tuvo en México el nuevo modelo económico, veamos el siguiente video. ¿Qué consecuencias creen que ha traído a nuestro país el neoliberalismo? Tiene que ver con varios factores. Primero, con el colapso, la decadencia del modelo económico creado por la Revolución Mexicana.
simplemente empezó a dejar de funcionar por la ineficiencia y la corrupción de un buen número de gobernantes que provocaron pues que, por ejemplo, las empresas públicas no fueran ni eficientes ni generaran superávits o ganancias, y por tanto pues allí empezó a dejar de funcionar. Después hay un relevo en la clase política en los años 80, que pierden los políticos tradicionales en los 80s el poder, y llegan personajes como Miguel de la Madrid I, presidente de 1982 a 1988, y luego, y sobre todo, Carlos Salinas de Gortari, que entre 1988 y 1994 hace una revolución en la economía mexicana. Privatiza empresas, abre el país al comercio exterior, firma un tratado de libre comercio con América del Norte. Es decir, es un personaje todavía muy polémico, porque algunas de estas reformas, como la privatización, se ven acompañadas de una corrupción monumental, porque es una etapa en la cual crece el número de multimillonarios de una manera espectacular, porque los bienes públicos pasan a propiedad privada en ocasiones con procedimientos poco claros, y existe la sospecha, digo sospecha porque nunca se hizo una investigación, de que hubo casos de corrupción muy serios, muy graves, y por tanto, sin desconocer el peso que tuvieron figuras como Carlos Salinas de Gortari en este proceso, pues dado que los resultados no fueron todo lo bueno que se esperaban, tampoco todo lo malo, pero no fueron todo lo bueno que se esperaban, pues el neoliberalismo es visto en un buen número de sectores con suspicacias, con recelos justificados por el costo pagado por la mayoría de los mexicanos y por estos fenómenos de corrupción a los que me refería. Según estadísticas oficiales, hasta antes de la crisis económica de 1982, la distribución del ingreso en la población mexicana había mejorado y por consiguiente disminuido la pobreza. Pero después de la crisis y con la implantación del nuevo modelo económico, la desigualdad en la distribución del ingreso se volvió a incrementar. Según estadísticas de las Naciones Unidas, en 1984, el 11% de los hogares en México vivían en situación de pobreza extrema, y para 1994, esta cifra había crecido a 16%. Luego de algunos periodos de crisis, la economía del país se recuperó, pero la desigualdad siguió creciendo y con ello la pobreza. El hecho de que México se abriera al mundo es positivo, porque éramos un país, en el que yo crecí, éramos un país extraordinariamente cerrado, lleno de prejuicios y de mitos y estereotipos sobre los extranjeros, a quienes atribuíamos siempre intenciones negras y propósitos turbios. Y sin negar que hay algunos extranjeros, por supuesto, que tienen esos propósitos, no es el caso con todos. Y el mundo tiene mucho que ofrecer, y en el siglo XXI es ridículo que un país esté encerrado en sí mismo. Es una etapa en la historia de la humanidad en la cual nos hemos abierto, no solo México, sino toda la humanidad, y fluyen y vienen y van ideas, tecnologías. Algunas de las ideas que se fortalecieron durante esta apertura al exterior, hecha por razones económicas, fue, por ejemplo, esta idea tan maravillosa de que todos los seres humanos, por el hecho de haber nacido, tenemos derechos que deben ser respetados. Uno de los aspectos que quisiera que entendieran es que, independientemente de lo que ustedes quieran, van a tener que competir de manera directa o indirecta con el exterior. Es decir, si ustedes producen cualquier bien, recuerden siempre que va a haber bienes hechos en China, en Estados Unidos o en Tailandia o en donde ustedes quieran, y que van a venir a competir y por tanto van a afectarles su vida.
¿Cuál es la actitud que se debe tomar frente a esa realidad? Bueno, para algunos, pues hay que expulsar a los extranjeros, que hay que encerrarse en sí mismos, pero desafortunadamente eso ya no es posible, porque México ha firmado tratados internacionales. ¿Y por qué? La economía ya está interrelacionada y porque 20 millones de estadounidenses de origen mexicano viven en Estados Unidos y por tanto van a seguir yendo y viniendo, o van a seguir desde allá enviando dólares y enviando ideas e influyendo en las comunidades. Creo que lo que debe quedar más claro es la necesidad de que se preparen ustedes lo mejor posible para salir a competir. Si bien en la parte económica el neoliberalismo dejó muchísimo que desear, en otros aspectos como el de la apertura a nuevas ideas, creo que sí nos hemos beneficiado con la apertura al mundo. El neoliberalismo es la política económica implementada en México a partir de la crisis de 1982. Sus principales características son: limitación de la participación del Estado en la economía, reducción del gasto público, apertura comercial y tratados comerciales, privatización de empresas paraestatales y control inflacionario. Algunas de las principales consecuencias de la implementación del modelo neoliberal en México son: vulnerabilidad financiera, escasa generación de empleo, bajo crecimiento económico, dependencia de la inversión extranjera, quiebra de empresas ante la apertura comercial e incremento de la pobreza. Otra de las razones por las que se implementó el neoliberalismo es que el Estado había crecido mucho y tenía empresas poco eficientes y productivas. Además, la economía mexicana dependía mucho del petróleo y el endeudamiento había aumentado considerablemente, pero con el cambio de modelo económico hubo más volumen de comercio para México. Acuérdense que este sistema no solo se introdujo aquí, sino en todo el mundo. Hay que decir también que el neoliberalismo redujo el tamaño del Estado cuando se privatizaron empresas como Teléfonos de México y los canales de televisión. Sí, e igualmente es importante tomar en cuenta que millones de mexicanos han sido marginados, porque no hay fuentes adecuadas de empleo. Entonces me gustaría dejarles unas preguntas y anoten sus respuestas en su cuaderno. ¿Qué consecuencias ha traído el neoliberalismo a México? ¿Sus comunidades se han visto beneficiadas con este modelo? ¿De qué manera? ¿Consideran que el neoliberalismo se ha transformado para beneficiar a la sociedad mexicana? ¿Por qué? Yo creo que pueden enriquecer mucho sus respuestas si platican con sus familiares acerca de lo revisado en esta sesión. Los invitamos a guardar sus respuestas en la carpeta de experiencias. No olviden practicar diariamente la paciencia, la tolerancia y el trabajo en equipo. Son muy importantes para continuar aprendiendo desde casa, sobre todo para aprovechar al máximo esta forma de estudio. ¡Hasta pronto! Después de ver el programa El neoliberalismo en México de la asignatura Historia, los invito a recordar algunas de las preguntas que se realizaron en el programa. ¿Qué consecuencias ha traído el neoliberalismo a México? ¿Sus comunidades se han visto beneficiadas con este modelo? ¿De qué manera? ¿Consideran que el neoliberalismo se ha transformado para beneficiar a la sociedad mexicana? ¿Por qué?
¿Ya tienen todas las preguntas? Ahora los invito a contestarlas y al terminar guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias para que después las compartan con sus docentes, compañeras y compañeros. ¿Ya conoces los programas de Aprende en Casa para secundaria que hicimos para ti? No te los pierdas en nuestra programación y recuerda, si quieres aprender más sobre la asignatura de historia, no dudes en consultar la página de televisión educativa que aparece en pantalla. Hola maestro, hola maestra. Soy la maestra Lilia Vicente de la Cruz. En esta pausa activa vamos a ver una canción que se llama Yo tengo un tic. En esta vamos a trabajar diferentes segmentos corporales, ritmo y ubicación espacio-tiempo. Yo voy a decir una frase de la canción y tú vas a repetir. Vamos a utilizar los chasquidos. Yo tengo un tic. Yo tengo un tic. Es la primera parte. La segunda parte es tic, tic. Y de ahí vamos a mencionar el segmento corporal. Completo sería: yo tengo un tic. Tic, tic. Llamé al doctor. Me ha dicho que mueva la mano derecha. Yo tengo un tic. Tic, tic. Llamé al doctor. Me ha dicho que mueva la mano izquierda. Yo tengo un tic. Tic, tic. Llamé al doctor. Me ha dicho que mueva el pie derecho. Yo tengo un tic. Tic, tic. Llamé al doctor. Me ha dicho que mueva el pie izquierdo. Yo tengo un tic. Tic, tic. Llamé al doctor. Me ha dicho que mueva el hombro derecho. Yo tengo un tic. Tic, tic. Llamé al doctor. Me ha dicho que mueva el hombro izquierdo. Yo tengo un tic. Tic, tic. Llamé al doctor. Me ha dicho que mueva la cabeza. Yo tengo un tic. Tic, tic. Llamé al doctor. Me ha dicho que mueva todo el cuerpo. Yo tengo un tic. Tic, tic. Llamé al doctor. Me ha dicho que mueva. Ya me curé. Espero que te sirva. Puedes utilizar diferentes segmentos corporales: cadera, cintura, movimientos adelante, atrás. Tú le puedes dar la variante. Gracias. Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores. Cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Mấy chị nhớ thì chú à, quý chị nhớ thì chú à, để quý ni để quý chị nhớ thì chế thì tí hè cả sự mà sản xuất na quý quả in ngã tiêu hụt thì quý ngã gì hết chị hi ngã mang khi và ngã hi và ngã gì hết yêu hồ na, chân đã yêu hồ na cho chế chị mi cái quả na chị nhớ thì chú à, quý chủ ta sẽ khởi chị thì yêu hồ cả cho chế để ngã nhớ thì cái ngũ thu quả ni để giá này yang ngã sốt thì để ngã sốt chế hè để chị nhớ thì hè chị nhớ thì cái thu yang ngã để hè chị na i COVID-19 i này bố hè thì và hè thì ở số mà chế ngã cái gì hết thì mình ngũ thu đi vào mà sản xuất này yêu hồ để quý chủ ta sẽ chế để ngã nhớ thì cái thì để chị chế mà tiền để mà kines của quý sẽ hè nhớ sốt thì để chỉ mi tìm mà kinstani mi chị nhớ thì này sẽ hít cả ba tăng cái sự quen đã yêu hồ nó còn nó hôn giá của yêu hồ này giá na của yêu hồ ta sẽ nó sẽ hè quý thì để chị chỉ mi tìm kinstani chẳng cái quan sự quen đã cái chị yêu hồ na mi sẽ chị cả xuống đi. ¿No tienes tu libro de texto a la mano?
Llámanos y te apoyamos. 55 36 01 75 99 o al 800 288 66 88. Presentamos 1, 2, 3, mueve los pies. Tan 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 tan. Mosi, juguemos otra cosa. Ya me aburrió esto del ballet. ¿De verdad? Sí. A mí me encanta. Ay, Brige, mira, cuando bailo, hasta siento que vuelo. Ay. Deberías venir a practicar conmigo. ¿Qué? No. No me gusta eso del ballet. No tiene chiste. Solamente son saltitos y giros y vueltas. Brige, ¿qué dices? El ballet forma parte de la danza. Y la danza es una de las 7 bellas artes. Y es muy divertida. Sí, es verdad. Puedes hacer muchos movimientos como los que yo he aprendido en clase. Mira. Este movimiento se llama asamblée, balancé, y este se llama piqué. Sí, piqué, sí. No sé quién es Piqué. Sí, Piqué es un futbolista. Sí, un futbolista de fútbol, sí. No, Brige. Piqué es un movimiento de ballet donde caminas con un pie en el suelo y otro en el aire. Sí, claro. Mira, levantas los brazos elegantemente, te paras de puntitas y 1, 2, 3, 1, 2, 3, mueves los pies. ¡Ay! 1, 2, 3, pues yo prefiero 1, 2, 3, 1, 2, 3, muevo la espada. Pues mira qué bien, Brige. Precisamente la esgrima está basada en los movimientos del ballet. ¡Oh! ¿En serio? Sí, es verdad lo que dice Santiago. Por ejemplo, las posiciones de ballet más tarde se convirtieron en el ataque de esgrima. ¡Fua! ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo le hiciste, Mosi? ¡Oh! El ballet es mi nueva cosa favorita en la vida. Sí, y te voy a enseñar un paso de esgrima de ballet. Un movimiento impresionante. Mira, fíjate bien, ¿eh? Sí, fíjate bien. Pero ten mucho cuidado, Brige. No te vayas a... ¡Wow! ¿Caer? ¡Ay! ¿Estás bien, Brige? A ver. Sí estoy bien. Aunque aún no me salen los movimientos de ballet, sí me salen las caídas de ballet. ¡Ay, Brige! ¡Ay! ¡Sí me salen! ¡Anda, Brige! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! Mochi, ¿estás segura de que este traje es el que usan los espadachines de esgrima? Sí, claro, estoy segura. Entonces ahorita salgo, ¿eh? ¡Y ya! ¿Eh? ¡La espada! ¡Estás muy chistoso! Sí, está muy chistosa la espada. Yo pensé que te reías de mi traje de espadachín.
Quédate en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿De dónde obtiene la energía el cuerpo humano? Comparar los aportes nutrimentales y energéticos de los alimentos de diferentes culturas. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de tercer grado de secundaria. Nos complace que nos acompañen en la programación de Aprende en Casa. Les compartimos una propuesta diferente para que en su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado. Esto les será de mucha ayuda en su crecimiento personal y cuando regresen a sus escuelas. Recuerden que es muy importante mantenerse en casa, pero estar comunicado a través de la tecnología que nos brinda diversas oportunidades para acceder al conocimiento y la diversión. Hoy revisaremos un contenido de Ciencias Química tercer grado. En la vida diaria realizamos diferentes actividades como correr, bailar, estudiar, pero ¿se han preguntado de dónde obtiene su energía el cuerpo humano? Desde las culturas prehispánicas hasta nuestros días, los alimentos han desempeñado una función muy importante. En nuestro país existe una gran variedad de platillos que, además de su exquisito sabor, debemos conocer los nutrimentos que contienen para saber su aporte energético. Un alimento característico de la comida mexicana es el maíz. Con él se elabora una gran diversidad de platillos que son típicos en cada región del país. Cabe señalar que el maíz tiene un adecuado aporte nutrimental y energético. Observen el siguiente video con atención para identificar sus ideas principales. Hola, bienvenidos al programa. En esta ocasión conoceremos algo de la inmensa variedad de platillos e ingredientes que forman parte de la comida mexicana. Averiguaremos lo que ciertos alimentos aportan nutrimental y energéticamente. Acompáñenme en este delicioso viaje. Durante la época prehispánica, la gente desarrollaba actividades que demandaban una gran cantidad de energía, la cual debía obtener de los alimentos que consumía. El armadillo, la gallina, el guajolote, el faisán, la codorniz, el venado, el pato y el jabalí
eran algunos alimentos de origen animal que predominaban en la época. Pero también consumían otros que hoy en día pudieran parecernos extraños al paladar, como los topos, las ranas y algunos tipos de ratón. En sus dietas, los antiguos mexicanos también incluían insectos, como los chapulines y algunas especies de hormigas. Estos alimentos aportaban energía a través de grasas no dañinas para el ser humano, así como proteínas de buena calidad. 100 gramos de chapulines aportan más kilocalorías que la misma cantidad de carne de res, 600 kilocalorías contra 415 respectivamente. Desde la época prehispánica hasta nuestros días, la base de la alimentación mexicana ha sido el maíz. Con su harina ya se hacían tortillas y tamales. Incluso en aquel tiempo el maíz era el centro de sus rituales agrícolas. Para las culturas prehispánicas de México, el ser humano y el maíz estaban hechos de la misma sustancia. Es más, se creía que los dioses habían creado el ser humano a partir del maíz. El maíz también era el don de la tierra, aportado por los dioses para la gente. La tortilla de maíz tiene un gran valor nutrimental, pues este cereal aporta al cuerpo humano hidratos de carbono, fibra y vitaminas. Actualmente, en México se agrega a la harina de maíz gran cantidad de minerales, como el calcio, el fósforo, el zinc, el hierro y el cobre. La harina de maíz aporta hasta 350 kilocalorías por cada 100 gramos. En México, además de la tortilla, se dispone de un sinnúmero de platillos cuya base es el maíz. Uno de ellos es el tradicional pozole. Aunque hemos conservado el maíz en nuestros alimentos, nuestras costumbres alimentarias han ido cambiando desde la colonia. Con el arribo de los españoles, llegaron a Mesoamérica animales y frutos desconocidos en este lugar y que ahora comemos de forma habitual. Los españoles trajeron consigo diversos alimentos, como la carne de puerco y la de res, que se incorporaron a la alimentación de la gente de este país. Con ello, las dietas adquirieron una mayor cantidad de grasas saturadas y carbohidratos. Durante la colonia, el trabajo de gran parte de la población exigía un gran consumo de energía. Se estima que superior a 2.800 kilocalorías por día. Las dietas basadas en tortilla de maíz, carne y frijol contenían grasas y carbohidratos en suficiente cantidad para satisfacer los requerimientos energéticos. Algunas tradiciones alimentarias prehispánicas se combinaron con las españolas. El taco, por ejemplo, combina a la tortilla y el chile con la carne de puerco o de res. Además del maíz, el chile es un elemento característico de nuestra comida y nos identifica internacionalmente. Incluso llegamos a decir que si la comida no pica, no sabe. ¿Y qué decir de acompañar nuestros guisados con unos frijoles de la olla o refritos con chile? No cabe duda. Hay platillos que tradicionalmente no pueden faltar en nuestras comidas diarias. ¿Qué beneficios nutrimentales y energéticos aportan el chile y el frijol? El chile es un condimento muy utilizado en la cocina mexicana. Su sabor picante se debe a una sustancia llamada capsaicina. Dependiendo de su concentración, el chile será más o menos picante. Además, tiene excelentes propiedades nutrimentales.
El chile, en promedio, es rico en vitaminas A y C y también contiene algunos minerales como potasio, hierro y magnesio. El aporte calórico del chile, como se muestra en la tabla, va desde las 35 hasta las 302 kilocalorías. El frijol también es característico de las comidas mexicanas. Entre los nutrimentos que contiene, destacan las proteínas, el hierro y el calcio, aportando 322 kilocalorías por cada 100 gramos. Hemos visto que el maíz, el chile y los frijoles aportan a nuestro organismo cierta cantidad de energéticos, así que los tacos, tamales y tlacoyos que encontramos en todos los rincones de nuestro país nos deben brindar muchas kilocalorías. La alimentación en México también varía de acuerdo con la región. Por ejemplo, en el norte podemos encontrar antojitos y platillos muy característicos de esa región. Conozcamos algunos de ellos y el aporte nutrimental y calórico que tienen. El cabrito es el ícono de la comida del noreste de México. En los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se le nombra cabrito a la cría de la cabra de hasta 4 meses de edad. Su carne se asemeja a la de la cría de borrego, aunque su contenido en grasa y colesterol es mucho menor, si bien continúa siendo de consideración. 100 gramos de esta carne desgrasada aportan 115 kilocalorías. El cabrito es rico en hierro de buena absorción y zinc, por lo que se le considera un buen antioxidante. En menor medida, contiene otros minerales importantes, como el fósforo y el calcio. Ahora vayamos a la zona sur de nuestro país. En el sur mexicano, el mole es un platillo tradicional y para muestra, el delicioso mole oaxaqueño. Según este recetario, el mole negro de Oaxaca lleva una gran cantidad de ingredientes, entre ellos el chile y el chocolate, así como la carne de guajolote. Para conocer el nivel energético que nos aporta este exquisito platillo, veamos la siguiente cápsula. El sur y el sureste del territorio mexicano destacan no solo por su belleza natural, sino por su cocina. En Oaxaca y Yucatán, el mole negro y la cochinita pibil, respectivamente, caracterizan el arte culinario. La cochinita pibil es un platillo originario de la península de Yucatán. Contiene carne de cerdo adobada con una planta que crece en las regiones intertropicales de América, el achiote. La carne de cerdo sin grasa aporta 276 kilocalorías por cada 100 gramos. Por su parte, el mole negro de Oaxaca se prepara con chiles mulato y pasilla y se le agregan piezas de pollo o guajolote. Acompañado con arroz y tortillas, este platillo es altamente energético. Tan solo el contenido energético de una pechuga de guajolote es de 116 kilocalorías. El mole también es un platillo que caracteriza estados del centro del país. El mole poblano goza de un elevado prestigio y es considerado un patrimonio cultural de los mexicanos. Cada platillo representa parte de la cultura y tradiciones de una región de nuestro país. Podemos disfrutar de todas estas deliciosas recetas considerando sus propiedades nutrimentales y el contenido energético que cada una aporta. Pero abusar en su consumo podría ser nocivo para la salud. Veamos por qué. Es importante vigilar la alimentación, procurando que conserve un equilibrio nutrimental y de su contenido energético. El diseño de la dieta debe tomar en cuenta el género, la edad,
las condiciones del entorno, las condiciones climáticas, así como actividad física e intelectual. Si se recomiendan, por ejemplo, 1.500 kilocalorías por día para un adolescente varón de entre 13 y 14 años, ingerir un mayor número de kilocalorías significa almacenar en el organismo el excedente de energía como reserva, generalmente en forma de grasa. La comida mexicana tiene un gran valor nutrimental, pero también contiene demasiadas grasas y azúcares. Es recomendable combinar esta comida con frutas de temporada, verduras y mucha agua. Además, es importante hacer ejercicio cotidianamente. Ya saben, es importante no abusar de los platillos con alto contenido de grasas y carbohidratos. Para tener una alimentación sana y equilibrada, es necesario tener idea de las kilocalorías que debemos ingerir cada día, de acuerdo con nuestras características físicas, las actividades que llevamos a cabo y el entorno en el que nos desenvolvemos. Incluyan en su dieta diaria alimentos de todos los grupos alimentarios y no olviden ejercitarse. Disfruten la exquisita cocina mexicana, pero con moderación. Hasta la próxima. Como hemos visto, es necesario incorporar a nuestra dieta frutas y verduras, así como evitar los alimentos con alto contenido en grasas y carbohidratos. Recordemos que una alimentación correcta puede ayudarnos a conservar la salud, así como otros factores que debemos tomar en cuenta. Con base en la información del video, responde las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos debemos comer en pequeñas proporciones? Además de una alimentación correcta, ¿cuáles factores debemos tomar en cuenta para conservar la salud? Con lo aprendido el día de hoy, pongan un menú en el que consideren los 3 tipos de nutrimentos: carbohidratos, lípidos y proteínas, así como su aporte energético. Recuerden incluir en su dieta alimentos que aporten minerales y vitaminas, como frutas y verduras. Asimismo, es necesario ingerir la cantidad adecuada de agua simple potable. Recuerden que hay que reforzar lo aprendido buscando información en su libro de texto. Lo importante es que una vez que se aprende algo hay que reforzarlo, y eso se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, leyendo, platicando con sus familiares sobre lo que se aprendió. ¡Excelente idea! Compartan lo que han aprendido hoy con alguien de su familia y juntos elaboren sus menús diarios. ¡Hasta pronto! Acabamos de ver el programa ¿De dónde obtiene la energía el cuerpo humano?, de la asignatura Química. Estuvo súper interesante, pero ahora vamos a retomar las preguntas y la actividad sugerida. Recuerden hacer las anotaciones en su carpeta de experiencias. ¿Qué alimentos debemos comer en pequeñas proporciones? ¿Cuáles factores debemos tomar en cuenta para conservar la salud? Actividad. Con apoyo de su familia, propongan un menú en el cual consideren los 3 tipos de nutrimentos: carbohidratos, lípidos y proteínas. Bien, después de contestar las preguntas y realizar la actividad, guarden sus anotaciones en su carpeta de experiencias, la cual será comentada con sus docentes a su regreso a las aulas.
¿Has visto los programas de Aprende en Casa para secundaria? Es un excelente medio para aprender lo más importante de las asignaturas que llevas en la escuela. Si quieres conocer más, consulta la página de televisión educativa que aparece en pantalla. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, maestra? Soy Lilia Vicente. En esta pausa activa vamos a cantar una canción que se llama Yo tengo un tren. Vamos a trabajar la lateralidad, la ubicación espacio-tiempo y el ritmo. Tú vas a repetir después de mí. Yo tengo un tren que va para arriba, pero tú vas a decir lo contrario. Dirías, yo tengo un tren que va para abajo. El ritmo es el siguiente. Yo tengo un tren que va para arriba. Y tú dices, yo tengo un tren que va para abajo. Y yo digo, para arriba. Y tú dices, para abajo. 3 veces, para arriba, para arriba, para arriba. Y tú repites, para abajo, para abajo, para abajo. Después voy a decir, yo tengo un tren que va a la derecha. Y tú dices, yo tengo un tren que va a la izquierda. Vas a hacer lo contrario. Yo digo, a la derecha. Tú dices, izquierda. 3 veces, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Tú, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Siguiente variante. Te diré, yo tengo un tren que va para atrás. Tú dices, yo tengo un tren que va hacia adelante. Para atrás, para atrás, para atrás. Tú, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Esto se trata de que tú hagas lo contrario. Si yo digo para arriba, tú dices para abajo. Yo digo derecha, tú dices izquierda. Yo digo para atrás y tú dices para adelante. Vamos a hacerlo de manera fluida. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para abajo. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para abajo. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo. Con esta canción podemos utilizar diferentes posibilidades de movimiento. El profesor va a decir, yo tengo un tren que va a la derecha. Y los niños contestan, yo tengo un tren que va a la izquierda. Otra frase puede ser, yo tengo un tren que va hacia atrás. Y los niños contestan, yo tengo un tren que va hacia adelante. Muchas gracias. Espero que esta pausa activa les sea útil. ¡Hasta pronto! ¿Qué les pareció lo que aprendieron hoy? Hay que reforzarlo buscando información en algún libro que tengan a la mano. Lo importante es que una vez que se aprende algo hay que reforzarlo. Y eso se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, leyendo o platicando con sus familiares sobre lo que se aprendió. También enriqueciendo su carpeta de experiencias, que será la base de su evaluación cuando regresen a la escuela. Sobre lo que hoy aprendieron, también sería muy útil reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué tanto sabían de lo que hoy se vio en la clase? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrían profundizar en lo que se vio en clase y compartir su investigación? ¿Qué dudas les despertó lo visto en clase? Y además de preguntarse, no olviden continuar con sus hábitos de higiene en su casa para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Recuerden, lavarse las manos frecuentemente durante 20 segundos, estornudar o toser cubriéndose con la parte interna del brazo, conservar siempre la sana distancia. Continúen con nosotros en Aprende en Casa. A partir del coronavirus el mundo cambió. Y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. A menos que con nuestra tarea podamos mejorar la vida de otras personas.
trabajando de manera responsable, dando tiempo, conocimiento y generosidad a aquellos que más lo necesitan. De esto salimos entre todos. Seamos responsables. Quédate en casa. Es un mensaje de Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal. Hoy presentamos Viaje al Espacio. Sí, esos están muy bonitos. Allí. Hola, ¿qué hacen? Estamos jugando a la aventura espacial. Pero qué aventura espacial, ni qué nada. Si aquí solo hay triángulos y círculos y reptriángulos y cuadrosos. Claro, Brige, porque son figuras geométricas. Ah, ya entiendo, figuras geométricas. No entiendo nada. Ay, Brige, hay figuras geométricas en todos lados. Por ejemplo, algunos edificios son rectángulos. Y... este plato es un círculo. Y mira lo que hacemos con estos triángulos. ¡Guau! ¡Son estrellas! Sí, y estos círculos son planetas. ¡Oh! ¡Está increíble! Se me acaba de ocurrir una idea. Sí, Jess, ¿puedes poner este triángulo en medio del espacio? Bridget, no entiendo. ¿Qué hace un rectángulo en medio del espacio? Ah, es que si le pones un triángulo en la punta, entonces se convierte en un cohete espacial que viaja por todo el universo. ¡Wow! Ahora sí me sorprendiste, Brige. Claro. Nuestro espacio está quedando padrísimo. Lástima que no podemos hacer una lluvia de asteroides. ¿Y quién dice que no podemos hacer una lluvia de asteroides? ¡Cuidado! ¡Protéjanse! Porque ahí viene una lluvia de asteroides. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. Los coronavirus son una familia de virus primos de la gripa y el resfriado que se llaman así por su forma de corona. Ellos, como todos los virus, nos invaden para reproducirse dentro de nuestras células. Un cuerpo sano puede vencer a estos virus. Sin embargo, en un cuerpo con defensas débiles, la enfermedad puede complicarse y necesitar de tratamiento médico. El coronavirus que se detectó en China, llamado COVID-19, ha seguido este mismo patrón. Por eso, los síntomas en la mayoría de las niñas y niños son como el de un resfriado común. En cambio, las personas con defensas débiles tienen fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza y, en los casos graves, dificultad para respirar. Los virus necesitan que alguien los lleve de un lugar a otro. Eso lo podemos evitar
lavándonos las manos, permaneciendo en casa y limitando el contacto con quienes tengan enfermedades respiratorias. Con la prevención adecuada, entre todos podemos frenar al coronavirus. A continuación,